Buenas buenas noches, sean bienvenidos a Foro 101. En esta ocasión, y como es costumbre todos los martes de museos, tenemos el Museo de Lucha Libre Mexicana, el MULME, que se ubica en la ciudad de Tijuana, y está con nosotros Mauricio Limón, que es su director, y tenemos un invitado especial, el doctor Ácrata, o mejor conocido como Juan Manuel Servín, a quien voy a Ya revelaste presentar, mi identidad. así es, a quienes voy a presentar brevemente. Mauricio Limón nació en Tijuana, Baja California, es egresado de la licenciatura de diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana. A los 7 años de edad su tío lo lleva a las luchas en el auditorio Fausto Gutiérrez Moreno y desde ese día nace su afición por la lucha libre. A esa edad adquiere sus primeros 4 luchadores de plástico que conserva hasta la fecha. La idea de crear un museo surgió porque cuando era niño lo llevaron de vacaciones al Distrito Federal a conocer museos y regresó decepcionado por no haber encontrado un lugar donde expusieran los objetos que a él le gustaban. Y es cuando dice, cuando sea grande voy a poner un museo de lucha libre. Eso es visión. La revista Box y Lucha publicó una parte de su colección en 2003. Y bueno, el currículum de Mauricio es amplio, pero bueno, ya como colofón en este 2020, como parte de las actividades virtuales de la convención Comic Con en este año, Mauricio participó en una mesa denominada Lucha Libre Mexicana, Historia, Tradición y Legado. Lo acompañó el cónsul general de México en San Diego, California, Carlos González, el director general del Consejo Mundial de Lucha Libre, Salvador Luterot, y el luchador Rey Misterio. Juan Manuel Servín, nuestro invitado, nació en la Ciudad de México en 1962, es decir, antes de la era de las pandemias. Tiene 10 libros publicados entre novela, ensayo periodístico, relato, crónica y anforismos. Sus novelas han sido traducidas al inglés y al francés. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2005, Premio Nacional de Testimonio 2001 y Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez 2004 en la categoría de reportaje escrito. Dirige el proyecto editorial Producciones El Salario del Miedo, especializado en crónica y testimonio. Conduce el segmento de radio El Arte de Fracasar por la Hora Nacional. No sabe nadar y prefiere tratar con perros que con personas. Pues Mauricio, Juan Manuel, doctor Ácrata, bienvenidos a este foro 101. Y bueno, pues tenemos que empezar forzosamente contigo, eh, Mauricio. Cuéntanos un poco cómo, cómo aparece ya finalmente aquí en tu currículum. Nos narras un poquito acerca del inicio de este museo, pero ya cuándo empieza a tomar forma esto y cómo sucede toda la historia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Lo que guste preguntar, adelante, no hay ningún problema y pues, todo es conmigo, es sin límite de tiempo. Ah, bárbaro. A dos de tres caídas sin límite de Eso tiempo. es todo. Entonces, pues sí, como comentaba en lo que me preguntabas, te digo que todo fue a raíz, ya que poner ya sobre la mesa esto, porque es muy lastimoso, es muy triste que las colecciones se desaparezcan con el paso del tiempo cuando alguien fallece. Todo se pierde, se regala, se tira y pues es la vida de uno, está en muchos casos la niñez, en mi caso es la niñez, que como mencionaste, tengo mis primeros 4 figuras de plástico, le digo que son la padre de la colección, son los padres de la colección realmente del museo. Y te digo que a raíz de esa plática donde me entero de los acontecimientos, es donde digo, no, pues como que lo mío no puede parar igual, ¿cómo puede ser posible? Y que tanta gente se prive de conocer todo esto. Además que estamos justo en los años donde el coleccionismo ha crecido enormemente y ya la gente no le da vergüenza mostrar lo que colecciona. Antes como que les daba pena, ¿no? O los hacían uno de menos. El decir que coleccionaba tazas o coleccionaba calcamonías o parches, plumas y entonces ahorita con la fiebre de los superhéroes
que el Capitán América aquí nos está acompañando. No, aquí Pues, soy doctora Cata. perdón, doctora Cata, ya había dado otra identidad. El otro es un imitador. Así hay como todos lados. Entonces, dije, no, pues como que ya viene siendo hora que, pues, se le haga justicia a la lucha libre, sobre todo. Porque no puede ser posible que después de 80 años del nacimiento de la lucha libre como tal, como empresa estable, como que era la empresa mexicana de lucha libre, no existiera un museo. Tantos, eh, tantos corajes, tantas lágrimas, tantos sueños, tantas victorias, ¿qué te diré? Híjole, tanta alegría que nos ha dado la lucha libre e ir a ver los grandes combates, no tuviera el lugar que se merece. Y entonces todo eso vino a decir, ya es hora, es necesario. Y empecé este proyecto en el 2015 y hasta el 2017 abrió sus puertas Mulme. Ok. Mauricio, la lucha libre, bueno, desde chico estás metido en esto y como dices, es un asunto de coleccionismo. Evidentemente es una colección muy grande, ahorita la vamos a estar viendo aquí en la pantalla, vamos a estar pasando algunas de todas estas piezas que contiene tu colección. Pero más allá de eso, cuéntanos un poquito acerca de el gusto por la lucha libre, porque bueno, sí, te llevan de niño, empiezas a tomar este gusto, pero más allá ya de simplemente la afición de niño, pues ya hay cosas que van más allá todavía, ya con este coleccionismo, ya ciertos conocimientos, ciertas, vaya, para llegar a poner un museo es porque ya estás totalmente inmiscuido. Entonces, en ese sentido, la lucha libre, ¿qué ha sido y qué es en tu vida ahorita? Grandes satisfacciones, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que siempre ha sido la gran satisfacción? Digo, yo cuando voy por primera vez me quedo enamorado de las máscaras, los equipos de lucha libre, eh, esas capas que se usaban antes, con algunas bordadas con Shakira, lentejuela, la personalidad, pero también a verlos arriba del ring y esa gran combate de la llave y la contrallave. Es algo muy bonito donde yo en lo personal, híjole, me transformaba y veía cómo hacían esos movimientos y me llegaba, así como un futbolista le llega a ver un beisbolista, así pasó con la lucha libre, me tocó de esa manera, esa fibra que fue lo que me hizo seguirlo hasta la fecha y seguir disfrutando como siempre. Ok. Oye, Juan Manuel, la lucha libre como catarsis de la sociedad, como desfogue, como esta válvula de escape, el fanatismo al luchador. Pues yo te diría que como cualquier otro espectáculo masivo, profesional, donde hay muchísimo dinero invertido, donde hay toda una serie de patrocinios y donde ya digámoslo así, se ha ido formando una historia, donde ya hay una tradición. La lucha libre pues representa uno de los espectáculos actuales más importantes que creo que puede haber a nivel mundial. Quizá no con la notoriedad o con el perfil que tiene un deporte como el fútbol a nivel mundial, el soccer, o el mismo fútbol americano en los Estados Unidos, pero creo que es que sin llegar a los niveles de audiencia que tienen estos deportes, yo te diría que la lucha libre es uno de los espectáculos deportivos más apasionantes y más impactantes que hay hoy en día. Yo lo que te diría es que creo que la relación de las multitudes con este deporte sí se ha transformado mucho. Creo que esto tiene que ver con la injerencia de la televisión. La televisión ha transformado muchísimo este deporte espectáculo. Bueno, que de hecho es, no sé si llamarlo deporte espectáculo, teatro. ¿Cuál sería, digamos, la definición exacta para la lucha libre?
Pero creo que definitivamente la televisión ha globalizado este entretenimiento y pues lo ha convertido en lo que es hoy en día, donde pues ahorita lo podemos seguir conversando. Incluso la técnica, la personalidad de los luchadores, los escenarios donde se desenvuelve este deporte, pues han cambiado radicalmente desde sus inicios o de su primera época, digamos, ya como fenómeno de popular, ¿no? Que donde los medios de comunicación destinan espacios para reseñar y para comentar la lucha libre a lo que es hoy en nuestros días. Y dentro de ese asunto popular, Mauricio, dentro del asunto verdaderamente popular está toda esta mercancía y parafernalia que está alrededor bueno, como en muchísimos deportes o en muchísimos espectáculos, que está alrededor de la lucha libre. Entonces, por ejemplo, estamos viendo ahorita aquí unos álbumes de estampas de, no sé, son bastante viejos, me imagino, de los años 60, no sé, tú nos dirás lo que estamos viendo en pantalla, pero toda esa mercancía que se mueve alrededor y que, bueno, ahora forma parte de esta colección, además de los máscaras originales y demás que estaremos viendo. Mira, esto es muy interesante porque toda esta parafernalia prácticamente es, no prácticamente, es piezas únicas, se puede decir. No son piezas de en línea, ¿sí? Son de artesanos caseros, las grandes cosas que hay. Incluso las máscaras, ¿cuánta gente no vive de esto en sus casas, en sus pequeños talleres, fabricando máscaras, fabricando capas? Hoy en día, gracias a la tecnología, con todo lo que ha avanzado, ya hay tazas, llaveros, parches, cosas que antes no había. Antes era la típica mascarita, la capita y el luchador de plástico, el ring de madera. Todo eso ha avanzado, ha creado muchísimo, pero sobre todo ha sido una gran fuente de trabajo para todo el mundo, ¿no? Eh, eh, yo estar en fronteras es algo muy difícil de obtener. Para obtener todas estas cosas, sabía que es solamente en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, donde uno encontraba. Entonces, cuando las veces que yo llegué a ir a México, pues iba con la maleta vacía para traerme la llena y andar en los tianguis y todos esos lugares que encontraba. Entonces, sí, es algo único, la verdad. Piezas que dije, luego las voy a encontrar, desafortunadamente no fue así, porque no hay en cantidades masivas. Muchas veces son cosas limitadas, muy pocas piezas. Entonces, es algo que se valora mucho. Oye, Mauricio, y bueno, en este museo, el Museo de Lucha Libre Mexicana, ¿cuántas piezas tienes en total? En exhibición, Sí, 6,700. 6.700 piezas. Ajá. Sin De, exhibir, así es. ¿Y sin exhibir? Híjole, pues yo creo que otro tanto, un poco más todavía. Ok. Ahora, de todo esto que tienes exhibido, ¿cómo lo fueron catalogando? ¿Cómo fue esta colección la empezaste hace cuánto? Desde los 7 años. Ok, ok. Entonces, Es que hay que aclarar una cosa. En mi juventud, en nuestra edad, en nuestra época, no era coleccionar, era guardar. ¿Sí? Antes yo la palabra colección no la conocía. Para mí era guardar y guardar y compraba y guardaba y guardaba. Incluso llegaba a cosas repetidas con amigos que le gustaba la lucha libre, le daba 2 portadas de una revista por figuras, que es lo que más me gusta a mí, las figuritas de plástico, todo lo que son luchadores de plástico. Me encanta la figura, es mi fuerte, las figuras. Y pósters, cosas por el estilo. Y para ir creciendo, pero se me fue la onda. oye, ¿cómo se involucra este museo en la sociedad? ¿Qué arraigo tiene en Tijuana este museo de lucha libre? O si lo tienes también visto en México. O sea,
la gente en otras partes del país o incluso fuera del país visitan este museo, lo conocen y dicen, bueno, quiero ir. ¿Qué arraigo tiene en la sociedad este museo de lucha libre? Mira, el día de la inauguración, nosotros abrimos, bueno, ¿qué sería? Como un año antes, más o menos, abrí la cuenta de Facebook y empecé a subir. Cada mes subía algo que próximamente, y ponía una foto de un álbum, una figura, cosas de lucha libre. El día de la inauguración, me topé con una persona y me dice, muchas gracias por este hermoso lugar. Dice, me vengo bajando del avión. Dice, y lo primero que hice fue venir a la inauguración del museo. Este señor no recuerdo de dónde me dijo que venía. Y dije, todavía no habría, y ya mucha gente lo conocía. Entonces, pues es muy conocido, la gente, la lucha libre siempre ha sido, pues como dijeron, popular completamente. ¿Quién no ha visto una película del Santo? Eh, Todo mundo, aunque no te guste la lucha libre, cambias y ves una película y te pones a verla, que sea 10 minutos, y pues todos vivimos, todos, bueno, en algún momento de nuestra vida se nos atravesó un luchador de plástico, un santo que acababa mordido, que acababa sin pintura, porque era la pintura más económica que hay, pero la cosa era pintarlo y que se vendiera. Entonces, la gente, ¿qué te diré? A la gente hasta que la que no le gusta la lucha libre viene al museo. Tú le pones ahí en tu navegador qué hacer en Tijuana, aparecemos y ha llegado gente de Japón, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Brasil, de Canadá, en fin, de todas partes del mundo. Algunos sin conocer la lucha libre, eh, no tenemos guía. Yo estoy en contra de las guías, la mera verdad, no me gusta la guía, no me gusta traer una persona atrás de mí cuidándome, no hay guardias, todo está detrás de vitrina, para que andes libre disfrutando del museo. Entonces, cuando nos solicitan un guía, sí se les da. Y es muy interesante y es muy satisfactorio que se vaya al turismo contento porque aprendieron algo nuevo de la cultura mexicana, número uno. Y número dos, se van, ¿cómo te diré? No encuentro la palabra al explicarle, porque tenemos una sección de cabelleras, las que han perdido luchadores arriba del ring, y con eso se quedan impresionados de cómo es eso de que hay una confrontación donde el derrotado pierde su cabellera y es lo peor que haya habido. Es una humillación muy grande, pero es un gran triunfo para el contrario. Entonces, sí se van muy contentos, pero sobre todo eso, conociendo algo nuevo que no conocían de México. No conocían más que lo típico que conoce todo el extranjero es el tequila y el mariachi, ¿sí? Y las palabras, que no sé si puedo decir groserías aquí, pero, ¿mande? De las ¿Sí? Chivas. En las Chivas. No, las Chivas, ¿todavía existen las Chivas? Claro. Entonces, 40 millones de aficionados lo respaldan. eso. Entonces, pues, no sé qué más decirte. Sí, bueno, a Oye, ver, no, yo tengo un par de preguntas. a ver, Juan Manuel. ¿Cómo seleccionaste las piezas que están en el museo? O sea, tienes una cantidad similar o mayor guardadas, ¿no? Almacenadas. Sí. Y las que exhibiste, ¿cómo las elegiste en relación a las otras? ¿Hay una curaduría? ¿Tú haces todo? ¿Te ayuda a alguien? ¿Te asesoras? Para un principio sí, tuve un curador y museógrafo. Desafortunadamente era un proyecto de unos cuantos meses, eso me había dicho que en tantos meses va a quedar todo montado. Conforme fue pasando, pues se fue alargando y ya el curador ya tenía un compromiso. Entonces, pues me aventé yo al ruedo durante todos esos meses. Pues ahí estaba yo pegado, fui aprendiendo de cómo hacer todo eso, la curaduría, etcétera. Y lo terminé yo, lo vine terminando. Y la curaduría, pues realmente
pues es poner a los luchadores más importantes. Había que escoger la máscara más bonita, las más vistosas, las más representativas, o incluso que no estuviera completa, nueva, rota, porque todo eso Claro. me hizo ver que pues tiene que ver de todo completamente. Entonces, para poder apreciar más todavía, no tiene caso ver las máscaras bonitas y enteras, cuando en la televisión muchas veces ven que se rompen las máscaras o que se ensangren. Entonces, eso me orilló a poner una vitrina con todo ese tipo de máscaras también. Entonces, pues, es más impresionante todavía. Okay. La otra Sí, pregunta que iba yo a me hacer. refería a lo de la curaduría, digamos como si, digo, no conozco el museo, algún momento lo conoceré, digamos si es como una, si en este museo te permite saber, conocer o tener un contexto de la historia de la lucha libre en México. Es decir, las personas que lo visitan pueden darse una idea del proceso y de la historia de este deporte, cómo ha ido evolucionando, quiénes son, de dónde viene, etcétera, etcétera. O es solamente una colección personal tuya que está acomodada, digamos, a tu gusto. Está formada, hace un breve recorrido desde que entras, desde tu niñez, encuentras los álbums, los juguetitos, lo que encuentras afuera de las arenas, las máscaras de juguete, pasas por una sección de cabelleras, que debo aclarar que esa colección no es completamente mía, es de un compadre. A mí nunca me dio por coleccionar cabelleras, pero a raíz del museo le empecé a coleccionarlas para ir completando más. Y después ya tienes a la sección de máscaras de luchadores, ya luchadas, ya profesionales, máscaras originales. Entonces todo tiene está bien formado el guión. Claro. Y todas las vitrinas les pusimos ay, se me olvidó la palabra, hombre. ¿Las cédulas? ¿Mande? Todas las vitrinas tienen cédulas. Tiene sus cédulas, efectivamente. Ok. Oye, Juan Manuel, esta pregunta va de alguna manera, ahorita que están diciendo de la máscara, la cabellera, todo este asunto simbólico de poder, máscara contra cabellera, un fenómeno singular, ¿no? Dentro de la lucha, ¿no? Sí, es que digamos que toda la lucha libre, a mi manera de ver, es representación. Es una representación de rituales primitivos humanos que tienen que ver incluso con las guerras. El despojar a alguien de su cabellera tiene que ver también con estas guerras que anteriormente se llevaban en los pueblos originarios de América, donde los perdedores precisamente eran mutilados o despojados de sus cabelleras. Lo hacían los pueblos precolombinos, lo hacían los pueblos originarios de Norteamérica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todo esto son transformaciones simbólicas de estos actos originales que en siglos anteriores se llevaban a cabo, sobre todo en los terrenos de la guerra. Como bien dice Mauricio, también esto en términos de la lucha libre, que también es como una gran representación teatral, el hecho de que alguien lo despojen de la máscara o de la cabellera, o sea, aunque son vergüenzas, son actos muy vergonzosos, digámoslo así, humillantes para el perdedor, son dos condiciones distintas de perder la identidad. ¿Me explico? El que pierde la máscara en realidad pierde su rostro. Su rostro público, su rostro de leyenda, su rostro de personaje. Total, sí. Y el que pierde la cabellera es un poco como lo que le pasa a Sansón, es como perder un poco su virilidad sombría. ¿Me explico? Sí. Nada más que la cabellera vuelve a crecer y la máscara, una vez que te despojan de ella, pues ya te chingaste, ¿no? Sí. Ya eres otro, tendrías que reconstruir o armar una personalidad como luchador que ya no tenga que ver con tu identidad anterior, que tiene que ver con la máscara, ¿no? Y Totalmente. perdón, es que se me ocurrió algo para Mauricio preguntarle también Sí. es decir, en una colección tan vasta como la que tú tienes, porque de hecho esto para mí es no, yo no sabía que existía un museo de lucha libre en México. Yo hubiera pensado que ese museo estaría en Ciudad de México
porque las dos arenas más importantes pues están aquí. Pero me pongo a pensar cuál sería tu objeto de colección, el más importante, el que tú digas, esto es único, representativo de este museo y de la lucha libre, digamos. Híjole, esa es una pregunta muy difícil, pero la mera verdad, el objeto más importante del museo es ver tu cara de felicidad, de satisfacción al irte, porque te hizo recordar tu niñez, te hizo recordar cuando tu tío o tu abuelito te llevaba a las luchas o que te compró tu primer muñeco, te hace recordar toda tu infancia, porque para muchos es un retroceso completamente y es vivir, volver a vivir aquello que viviste. Entonces, para mí ese es el objeto más importante que hay en un museo. ¿Tú has buscado, digamos, a luchadores o otros coleccionistas para comprarles algo que enriquezca tu museo? Sí. ¿Alguna pieza que tú digas, esta yo la quiero tener? Mira, no soy tan así porque he aprendido que cuando alguien quiere algo así, se vuelve muy difícil. Se vuelve, sí, es más fácil, mejor que se aparezca, que se me atravesque, que se vaya atravesando lo que tú quieras ¿O y te buscan? que venga naturalmente sin necesidad de andar. ¿Te buscan, Mauricio? ¿Te buscan para ¿Pero ofrecerte te cosas? buscan a ti para que Sí, adquieras alguna pieza? sí, sí me buscan. Sí me buscan, pero es muy difícil hoy en día porque hay mucha piratería. Desafortunadamente, muy difícil, entonces es más práctico, mejor buscar al luchador para obtener la máscara, sobre todo las Oye, a máscaras ver, se me antiguas. ocurre, vamos a suponer en un caso hipotético que te busca alguien y te dice, yo tengo una capa del santo del año 60. ¿Qué haces? Pues ¿Qué a haces verla, a con ver si, eso? Le dices, a ver, tráetela. a verla, a ver si es de la época realmente. Pero ¿y cómo sabes que sí es y no es piratería como tú dices? Porque la tela es muy notorio su vejez. Ahí no la puedes, ahí no puedes sustituir, no puedes sustituir. Con el paso del tiempo, la tela se vuelven demasiado delicadas que se pueden hasta romper. ¿Sí? Me ha tocado máscaras que te las hacen pasar como si fueran nuevas, viejas, perdón, y te das cuenta en la postura, tienen sus detalles donde ve la diferencia entre una y otra. Con el paso del tiempo vas aprendiendo todo esto. Que solo el experto puede reconocer. Solamente el experto reconoce, exacta, así es. Claro, por tus manos han pasado cuantos miles de objetos que te puedes dar cuenta ya, ¿no? No, y aún así se me pasan, ¿eh? Porque hay unas piraterías muy bien hechas. Entonces sí he tenido que echar mano de amigos más expertos que yo todavía para... Qué bueno que lo mencionas. Yo quería comentar eso. ¿Hay como un club o un grupo de amigos expertos en lucha libre que se asesoren, compartan conocimiento, experiencia? Sí, sí lo hay. Pero como todo, siempre está la gente que vende pirata y está en contra y habla mal de uno. Y están los que realmente, quienes conocen a los que son miembros del club y saben que es gente que sí sabe. Entonces, pues es como todo, ¿no? Pero sí hay un club, es más, tiene poco tiempo formado ese club. Tendrá a lo mucho 2 meses. Antes nomás nos conocíamos y nos hablábamos unos de otros y a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de juntarnos y fundar este club. Okay. ¿Y ese club está en Tijuana o es a nivel nacional o internacional? ¿Dónde es? Es internacional. Ok. Hay gente de la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, de Monterrey, me parece, y de Estados Unidos, pues de varias partes de Estados Unidos, que es el mercado que ha sido muy golpeado por la piratería. Muchas piezas les hacen pasar como si fueran originales y desafortunadamente nomás los han robado. Pero pues ni modo. O sea, Oye, Mauricio, ¿aún sientes la misma emoción de cuando eras niño a hoy en día para ir cuando estás en una lucha en vivo? ¿Todavía vas, de hecho, a las luchas? todavía voy a las luchas. Incluso me han ¿Te provoca la preguntado que misma si por... emoción? ¿Mande? ¿Te provoca la misma emoción? No,
porque ya la lucha libre no es como antes, ahora ya se volvió mucho circo, ya se volvió circo esto, ya no hay, es la esencia de la lucha libre, que es la llave y la contrallave, que es de donde nace la lucha libre, la combinación de la lucha grecorromana, intercolegial, ¿sí? Entonces, hoy ya se volvieron cirqueros, ya no saben lo que es, es una llave, lo que es una toma de referee para empezar. Ya ni las aplican. Exactamente, entonces ya son luchas de 10 minutos y vámonos. Entonces, desafortunadamente, son luchadores a corto plazo porque se lastiman demasiado rápido. Han estado falleciendo muchos luchadores. Sí. No entienden, no quieren, están viviendo, se lo entendemos, estamos de acuerdo que es otra época. Dicen mucho que la lucha libre ha evolucionado y no es cierto, la lucha libre no ha evolucionado, al contrario, se ha echado a perder. Ha evolucionado el wrestling, el de Estados Unidos, que ese no era más que golpe y patada y se acababa la lucha. Ellos sí han evolucionado, pero han aprendido de otra disciplina, de la mexicana, de la japonesa y de otras partes del mundo. Pero la mexicana, por eso todo el mundo viene a aprender a México, porque la lucha a ras de lona es la lucha libre realmente. Oye, Mauricio. Me interesa mucho esto que acabas de decir. Yo, de hecho, no estaba muy seguro de pronto si mencionarlo, porque la gente, los muy fans que conozco mucho, todo el mundo dice, no, aquí la lucha es lo mejor y ha evolucionado mucho. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Hoy mismo, pensando un poco en este programa, leo que Rey Misterio es como una especie de punto de quiebra en la lucha libre, no solo mexicana, a nivel mundial. Parece ser que es como un innovador, como alguien que, como el, no sé, como el Picasso, el Dalí de la lucha libre, ¿no? Es decir, un verdadero vanguardista de la lucha libre. ¿Se refiere a lo que tú estás diciendo? ¿O si efectivamente él aportó algo verdaderamente novedoso a la lucha? Mira, él aportó algo muy importante en esto. Es la persona más sencilla y humilde que tú puedas conocer. No le niega el saludo a nadie, ni un autógrafo, ¿sí? Y eso es cosa que ya hoy en día nadie entiende. Les gana el ego, el yo soy, búsquenme si quieren y desafortunadamente esto no es. Eso lo hizo grande a él. Eso lo convirtió, lo está convirtiendo en todo un ídolo. Y aparte de todos sus equipos que utiliza, que han sido muy vistosos, ¿verdad? Su manera de luchar. Claro. Él, pues, para empezar, es Rey Misterio 619, o el de Estados Unidos, porque pues es sobrino del original Rey Misterio, cosa que hay mucha confusión entre la afición o poca, o afición que no realmente son nuevas y no se ponen a investigar más. Pero sí el tipo de lucha libre que llevó Oscar, Rey Misterio, fue más, evolucionó, pero no a la magnitud de hoy en día. Hoy sí completamente ya es otra cosa. ¿Decías? Sí, mira, yo tengo sí, una pregunta sobre el museo, Mauricio. La colección, bastante grande, y tienes otro tanto, como decía Juan Manuel, como nos hiciste ver, otro tanto o más en bodega. Entonces, en ese sentido, ¿tienes o haces de alguna manera exposiciones itinerantes para prestar a otros museos, a otras partes del país, para que conozcan parte de esto? ¿Se hace? ¿Lo hace tu museo? Fíjate que no, y no hay necesidad. ¿Por qué no necesidad? Porque en todas partes de la República hay muchos coleccionistas, muchísimos coleccionistas. Entonces, en cualquier parte pueden conseguir a alguien para que vaya a un montaje, ¿sí? No son piezas que digas, como decían hace un cuadro de Dalí o algo por el estilo, que sí tenga que hacer un recorrido para que otra gente... No, aquí máscaras del santo hay, de Blue Demon, de 1000 máscaras. Son luchadores que tienen 30 años, 40 años, entonces hay muchísimas máscaras de ellos originales y hay muchísimos coleccionistas, pero volvemos a lo mismo. Antes el coleccionista no salía de su casa.
Antes nadie sabía de él porque eran burlados, los hacían a un lado, pues. Ahorita, como te decía, con la actualización, con todos los superhéroes que se pusieron de moda, ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay un museo de superhéroes, de unas figuras, unas estatuas de Hot Toys, que es la marca. Y hay un museo del juguete, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ya se ha estado abriendo esto, el panorama completo, que ya se puede abrir de todo, pues, o sea, ya es otro mundo y es otra manera de ver las cosas. Oye, entonces, oye Mauricio, hablando de tu museo, perdón, sí. tú, No, adelante, Juan Manuel. Mira, hablando del museo, tú, por ejemplo, recibes algún financiamiento, ¿cómo sostienes tu museo? Es decir, cobras la entrada, eso, pero con eso ayudas a sostenerlo. ¿Tienes algún acuerdo con el gobierno municipal, etcétera? ¿Cómo haces que esto funcione y que no se convierta en puro número rojo? Puro número rojo. No, sí se cobra la entrada, 50 pesos adulto, 25 niños. Es más, este año ya se pensaba hacer un incremento que desde que se inició, ese se ha manejado el mismo precio. Desafortunadamente vino la pandemia, no se pudo festejar el tercer aniversario. El cuarto aniversario no va a haber incremento porque pues, hay que ser consciente de la situación. Gente que no tiene trabajo, gente que está viviendo al mínimo, al límite. Y soy consciente de todo eso. Con la entrada que tenía, salía los gastos a penitas y iba poco a poco, iba creciendo, iba llegando más cliente, más pacientes, no más, más turismo. Y pues la pandemia me dio un bueno, yo que iba creciendo me dio un parón, pero en seco, ¿sí? Y a mucha gente, pues a todo el mundo, pues nos paró, pero horriblemente, o sea, pero pues ni modo, hay que seguir al pie del cañón, como debe de ser, y no tengo ninguna ayuda de nadie más. Ok. Tengo un par de preguntas aquí del público, dice Betty Barreiro. ¿Hay alguna manera de conocer el museo de manera virtual? Sí, y eso está muy interesante porque vino una persona pidiendo que se pudiera tomar un video. Dijo, sí, adelante, no hay ningún problema y todo eso, y se fue y lo que tú quieras. Y al rato, a los meses, me hablan de una televisión, una cadena televisora para hacer para una entrevista y me mencionan del tour virtual. Me sacó completamente de onda. Ya después me puse a investigar y resulta ser que era de aquí de la Secretaría de Turismo, donde subieron un tour virtual del museo, pero pues nunca me avisaron y pues me agarraron en curva a la hora de la entrevista. Y pues ya a la página que tenemos ahí en el sitio web está la pestañita del tour virtual y tenemos el link. Okay. Pero ahí pueden verlo, pueden disfrutar del museo como está. Nos pregunta José Adolfo Velázquez, dice, ¿cuáles fueron los luchadores héroes en tu infancia? Blue Demon, mi gran ídolo. Para mí siempre fue Blue Demon. Blue Demon. Okay. El Santo sí fue bueno por sus películas. La fueron pues es que estamos viendo que estamos hablando de la época de los 60, 50, de la lucha del bien contra el mal. Las películas fueron las que realmente le dieron ese impulso al Santo, siempre luchando contra las momias, contra las vampiros, el hombre lobo, derrotando a la mafia. Entonces, pero allá arriba del ring, verlo en el auditorio, mi ídolo siempre fue Blue Demon. Okay. Oye, qué bueno que lo mencionas esto, Mauricio, porque fíjate que hay un libro, entre muchos otros, que después si hay tiempo los mencionamos, se llama Sin Máscara ni Cabellera, que son testimonios de luchadores que por esta gran periodista que se llama Lola Miranda, y una de de los testimonios que aquí aparecen en este libro, ya prácticamente inconseguible, es precisamente de Blue Demon, cuando le preguntan sobre el santo, y digamos que un poquito más específico, más ampliado, pero dice lo mismo que está diciendo Mauricio. Es decir, creo que a Blue Demon se le ha escatimado de algún modo su grandeza, porque el santo con esta promoción, esta proyección que tuvo, sobre todo a través del cine, se hizo de él un ídolo inmortal
mortal, cuando que quizá en la época en la que fue su esplendor del Santo, había mejores luchadores que él. Por ejemplo, Blue Demon dice, a mí nunca me ganó el Santo, nunca me derrotó en una lucha. Ahí Sin está. embargo, actuaban juntos en las películas, ¿no? Claro. Se Ah, hicieron, hacían un dueto. hacían el dueto, pero cada quien de su lado Pareja. porque no se querían. Claro, Estaba claro. el celo. Así es. Así es. Oye, Mauricio, ¿cuál es o cuáles son las piezas más, más antiguas que tienes en tu museo y de cuándo son? Mira, tengo, la gran mayoría son de los 70s, 80s. De los 70s tengo muy poco, más que nada son 80s y 90s. Ujú, La máscara más vieja que tengo es una del Santo de los años 60s. ujú. Eso es lo más viejo. Tengo una pieza muy, muy importante para mí, sentimentalmente, porque me lo donó una persona que no tengo el placer de conocerla en persona, más que en entrevistas que he visto y en revistas que posiblemente ustedes hayan conocido, es de la fotógrafa, la primera mujer fotógrafa en la lucha libre, Lourdes Grubet. No sé si se han Grobet, escuchado. sí, claro, Sí. tiene un libro muy, muy popular, claro. Exactamente. Pues ella vino de incógnita al museo, lo recorrió y al poco tiempo llega una persona con una caja y dice, vengo a traer esta pieza que les manda Lourdes Grubet. ¿Cómo que Lourdes Grubet? Y dice, sí, dicen, pues, me pidió favor que vas para Tijuana, ya me enteré, sí, yo es esta caja, me encargo mucho. Y dice, pues aquí está. Y le digo, pues muchas gracias. Y dice, oiga, no la puede abrir porque pues no me quedo con la curiosidad, ¿verdad? Y pues ya la abrimos y es un cántaro para el agua con la máscara del santo pintada. Y entonces, ya meses después me llegó otra, incluso por aquí la tengo, me llegó, me No mandó esta venía pieza preparada. artesanal también, con su lamparita, su conexión, la máscara, pues como sabemos, todo es artesanal. Es la figura, levanta uno la mano, el brazo y prende el foquito. También ella me lo donó y la mera verdad estoy muy agradecido con ella que sin conocerme ni nada me haya donado esas dos piezas. Oye, Mauricio, nos preguntan del público si todavía hay mercado para los luchadores de plástico, o sea, todavía se venden, todavía se producen, Claro. ¿sí? Todavía siguen, incluso eh, creo yo que es el juguete más replicado en la historia en Ujú, México. ujú. Olvidemos de la pelota de plástico, o el trompo, el yoyo. Yo creo que sería ese nivel. Como juguete de niño de plástico de figura, sí. Sí, y todavía en la actualidad se venden muchísimos. Incluso hay varios modelos. Todos creen que es la misma figura, pero hay más de 20, 25 modelos diferentes que son que con el paso del tiempo han cambiado los moldes. Entonces uno ya como coleccionista se empieza a dar cuenta de pequeñas variantes, de que el ojo ya no es el mismo ojo, ya está un poco más de ladito, la voz ya no está igual de hecha, las rodilleras no tienen la misma figura, en Claro, fin, pero sí se siguen fabricando todavía muchísimo, muchísimo. claro. Oye, estamos viendo una fotografía ahorita aquí en pantalla. Eh, estas fotografías han sido donadas, son fotografías originales, reporteros, periodismo de la lucha. ¿De dónde han llegado? ¿Cómo te has hecho estas fotografías? Mira, esas son duplicadas, no son, esas no son, son, sí, duplicadas. Las que son originales son las que están alrededor de uno del santo. No sé si te mandé esa fotografía, Ujú, que está el cartel del santo cuando se retira del toreo. ok, Esas sí son fotografías originales. ok, Y esa que mostraste, esas son copias.
Esas las compré en un lote que me vendieron de la Ciudad de México y venían esas ahí montadas en sus bastidores. Bien. Oye, Mauricio, este museo, como dices, tienes detectado, dices, bueno, hay mucho coleccionismo en todo México, pero como también lo apuntaba Juan Manuel, hay mucho coleccionismo, pero al parecer es el único que hay de este tipo en el país, ¿no? Pues no, sí hay. No, pero hay museos como este en Bueno, el país, museo es el primer museo por eso. dedicado a la lucha libre. Por eso es a lo que, es a lo que nos referimos. Es el único museo que hay en México de lucha libre mexicana que está enfocado a este tema, ¿no? 100% lucha libre mexicana, luchadores mexicanos. Está el Se Museo del me, se Santo. me viene, se me viene a la mente algo para Mauricio, ya que hay más coleccionistas sobre objetos de la lucha libre mexicana o mundial. Tú has formado un museo que me parece que es algo insólito, inédito en el país. Es el primero, es el único. Pero digamos, ya en este plan del coleccionismo, de parafernalia de lucha libre, los mismos coleccionistas no te ofrecen piezas, tú no quieres comprárselas. ¿Habría cosas que enriquecieran tu museo a través de estos coleccionistas? ¿Podrías exhibir objetos de ellos a préstamo? O exposiciones temporales a través haciendo Claro. cosas exactamente, una colección de Sí, a una eso me parte refiero, exactamente, que se claro. haga una exposición temporal en tu museo. Tengo unas vitrinas para una exposición temporal. Sí, se pensó en eso precisamente. Eh, Posiblemente se podría llegarse a dar el caso de que alguien quiera presentar su colección. Como te decía, antes la gente no quería sacar sus cosas a mostrar. Incluso yo empecé, digo, en el 2000, ¿qué fue? En el 2007 invitan a una exposición de coleccionistas en general y no te creas que fue fácil montarlo, fue difícil porque la gente no quería sacar sus piezas. ¿Por qué? Porque se las robaban, porque se podían extraviar en el camino, lo que tú quieras. Eh, sí es difícil que la gente saque sus colecciones y como te mencionaba, todo está evolucionando, todo esto está cambiando y la gente va a empezar a sacar sus cosas, va a empezar a mostrarse ya se va a quitar el qué pena, porque ya el qué pena ya no es, ya son otras Pero ¿por épocas. qué Estás qué viendo. pena? ¿No? Perdón, Mauricio, que te interrumpa, pero eso no me queda claro. ¿Por qué pena por coleccionar algo? Es que acuérdate que antes el coleccionismo serio, se puede decir, era el de las monedas, ¿sí? El de las timbres Los timbres, postales, ¿sí? Y todo lo demás, pues, ¿No? Los autos, los los autos, sí, se pedía, caballos, es ¿sí? No, más, yo creo que, pero apuntando un poco lo que dice Juan Manuel, el coleccionismo serio es cosas como las que tú haces, pues ese es el coleccionismo serio, ¿no? Y yo creo que antes también hasta cierto punto se hacía ese coleccionismo, si no se divulgaba igual que ahora, ahora ya está muy de moda estas Comic Con bueno, una serie de cosas que se hacen alrededor del coleccionismo de muchas cosas. Pero definitivamente, o sea, sí hay que puntualizar que este tipo de colecciones como la tuya o como las de otras tantas personas que dices que hay en el país, eh, merecen que se muevan, que se conozcan y que se aprecien. Pues yo creo que tiene que existir un más más énfasis en lo que apuntaba Juan Manuel hace un momento, hace unos minutos, que es el guión museográfico y sobre todo en el caso del museo que tú ya no lo indicabas, pues sí, efectivamente, la historia de la lucha libre en México, su rol en la sociedad, que es culturalmente importante, es un asunto importante a nivel cultural, sobre todo ciudades como la de México, que tiene un gran arraigo, aunque en el país, en todo el país tiene mucha presencia.
Entonces yo creo que sí es importante en ese aspecto, Mauricio. Muy importante, disculpa que te interrumpa, pero es muy importante. Pero hay que recordar una cosa, en nuestra, digo, todos somos más o menos de la misma generación, en nuestra niñez, uno mostraba su colección y los adultos que se reían de uno, ¿sí? Se reían de uno, entonces ya te daba pena Y si la mostrar. sacabas con tus amigos, luego te robaban. No, Sí. sí. Entonces, mucha gente ha coleccionado de todo en el transcurso de los años. Claro. Pero digo, gracias a la apertura que ha habido, ya la gente ya no le da pena mostrar sus colecciones como era antes, ¿sí? Por ejemplo, a mí el museo del Mujam, a mucha gente lo odia el museo, que es lo peor que puede haber, que es un cochinero, que todo revuelto, que no hay museografía. A mí me encanta el museo, me fascina todo lo que hay. Siempre que voy a la Ciudad de México, mínimo voy una vez al año y me tardo hasta 3 horas. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque ya lo vi, mi mente no lo registró y lo vuelvo a ver y lo disfruto. Sí, 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 Fue claro. O algo, sea, son sí. coleccionistas natos, pues son grandes colecciones y merecen ser mostradas como tal. O sea, la verdad es que sí son interesantes en ese sentido. Oye, hay un par de preguntas aquí. Dice José Adolfo Velázquez, luchadores profesionales que hayan visitado el museo. Ay, me voy a poner a hacer trabajar, a que corra el ratón. Mil Máscaras, Ángel Blanco Jr., Silver King en paz descanse, el Tejano, perdón, el hijo del Tejano, Octagón, Solar, Super Muñeco, eh, Matemático, el Negro Casas, los macizos que están ahorita de moda, Aeroboy, ¿quién más? Así que me recuerde rápidamente. El Psycho Clown, Murder Clown acaba de venir. Eh, yo creo que ya vinieron como 100 luchadores. Oye, y de estos luchadores que han ido, esta es pregunta de nosotros, y de estos luchadores que han ido, llegan y o sea, ya por ir, oye, ¿sabes qué? Quédate con esta máscara, quédate con esta capa, mira, te doy esto, o Que hacer sea, como un donativo, como una aportación al hay algún museo. intercambio, hay algo más, o la fotografía, no sé, algo que enriquezca este museo. Mira, no, hay puras promesas. Ahorita lo que me estaba acordando y precisamente en las promesas ahorita de que me deben sus equipos, que me dijo que le iban a donar, lo que están ahorita de moda, que es Fénix y su hermano Penta, el Cero Miedo. Ellos se fueron súper fascinados. Es más, es que hay un detalle. Todos creen que es un museo, que es un cuartito, ¿sí? De un 5x5 y creen que eso es el museo. Pero a la hora que lo ven, es más, como que vienen, pues por venir, por decir que vinieron, ¿no? Pero a la hora que se van súper sorprendidos y muy agradecidos porque se les da el lugar que se merecen dentro de México, dentro de la cultura y dentro de la sociedad. Oye, Pero sí Oye, hay Mauricio, promesas yo ahí de acá equipos y máscaras, ¿eh? como abogado del diablo, digo, bueno, no abogado del diablo, sino como un detalle chusco, curioso o extraño en tu museo, ¿nunca te ha dado por conseguir algo de Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas? Ya ves que se decía o se manejaba que era luchadora, la dama del silencio, y tenía La su dama del silencio. máscara, su traje, etcétera, etcétera. Eh, ¿Te fíjate, interesaría obtener algo de ella? fíjate que En estaría esa faceta, interesante. digamos. sí, Estaría interesante, pero pues realmente nunca se le conoció como una luchadora. Además, nadie sabía de ella. No, claro. Nadie sabía de ella. Entonces, prácticamente, pues está la duda si realmente fue luchadora o no. ok, Yo me refiero, porque de todas maneras no dejaría de ser curioso, o Sí, incluso muy atractivo para tu museo, el tener la máscara con la que ella decía o había construido su fantasía de que era claro, luchadora, la dama del silencio. sí. Quizás sería, no sé, un elemento muy atractivo para un museo de Sí, estos. un extra interesante. Oye, sí, incluso, bueno, Que probablemente ahí en ese tendrías que negociar aspecto, con la Procuraduría
general del DF. Hay No, una ellos seguramente pregunta. tienen todo eso. Déjame terminar la pregunta anterior de las donaciones. Sí ha habido luchadores, perdón por, o sea, se me barren, sí ha habido un par de luchadores que sí me han dejado algún objeto, que han venido y, ¿sabes qué? Ahí te va mi mascarita. Sí, sí ha habido un par de ellos. Entonces, Ok. A ver, hay una pregunta aquí del público, justamente y oportunamente con lo que apuntaba Juan Manuel. Dice, eh, si hay una sección para mujeres luchadoras. sí hay. Eh, Cuando inicié el museo únicamente contaba con 10 máscaras para mujeres Ajá. y, y bueno, en el acomodo que está en la primera sección, pasando a las máscaras originales luchadas, tengo los luchadores de Tijuana y luego está una vitrina grande de Rey Misterio, el 619, y luego vienen los de México. Pues en una de ellas tenía compartido yo a las 10 máscaras de las mujeres. En estos 3 años, pues esas 10 máscaras se convirtieron creo que en 30 y, y como tengo cámaras en todo el museo, siempre estamos viendo el transcurso del día. Noté que una vitrina a la gente no le interesaba, no le llamaba la atención, que era la de todo lo que ya era vendido con autorizada o con licencia. ¿Sí? Todas las que libretitas, rompecabezas, algunas figuritas que vendían en unas tiendas departamentales aquí en México, una cadena muy famosa, muy económica, y cosas, platos para piñatas y todo eso, y no le llamaba la atención. Entonces, cuando me creció mis máscaras de mujeres, dije, pues su lugar se merecen. Entonces, esa vitrina la desmonté y ahí les di su lugar con pósters de Lola González, Marta Villalobos, se me escapan unos nombres, y metí las máscaras de todas ellas. Entonces, sí tienen su sección, como se debe de ser. Muy bien. Tengo una pregunta también de una persona del público, Claudia Alcántara, dice, ¿existe un componente erótico de los luchadores en la cultura popular? ¿Hay piezas en el museo ¿Cuál que es? reflejen este hecho? Ah, caray, Oye, componente. perdón, antes de que conteste Mauricio, voy a meter mi cuchara, pero primero yo tendría que teníamos ¿cuál es ese componente erótico cuál es? Sí, me Porque imagino que pues aquí yo creo que se presta a la divagación, ¿no? Pues sí, vamos a esperar a que nos conteste, yo creo que sería la esa pregunta. máscara, ¿no? Porque pues las mujeres se enamoran de la máscara. Dices, A ¡ay, lo quién mejor lo las quiero! llaves, es como el A lo- Kama Sutra en rudo. no sé, Ah, la fascinación, porque sí, la verdad, muchas se enamoran del personaje, no de la persona que está debajo de la máscara. Pues, Dice aquí un comentario, soy fan de los hermanos Alvarado, Los Brazos, toda una dinastía de luchadores. toda una dinastía, que ha crecido muchísimo, de las dinastías más grandes que hay. Eso, eso es una pregunta justamente que va ligada. Dinastías de luchadores. Familias se heredan generaciones. ¿Cómo funciona esto, Mauricio? Pues sí, van, pues es que la lucha libre es, híjole, una vez que entras ahí, es un vicio. La mera verdad es un vicio. Para mí es un vicio. Es un vicio muy saludable porque no es ni fumo ni tomo. ¿Sí? Entonces mi vicio es la lucha libre y siempre lo he dicho y Sí, lo gozo a todo. ¿cómo Pero, funciona en el mundo del luchador, en el mundo de la lucha, estas generaciones? ¿Pasan de generación en generación la familia, el hijo, los sí, primos? O sea, hay generaciones, ahorita estaban hablando de los hermanos, todo esto, hay generaciones, ¿cómo funciona esto en el mundo de la lucha? pues, el amor funciona por el amor. Si a tu hijo no le gusta, no va a continuar la lucha libre. Ahí te va a quedar tu legado. Afortunadamente aquí ha crecido muchísimo, hay mucho legado, los Alvarado es uno de ellos,
Los casas están empezando a crecer. Lo legado de los villanos es otra también muy grande. En Estados Unidos, la de los Guerrero, que son mexicoamericanos, el Chavo Guerrero, Gori Guerrero, tuvieron los hijos de Chavo Guerrero, de Gori Guerrero, perdón. Ahorita el nieto anda luchando, no sé si haya otra nueva generación por ahí, en fin, pero sí hay muchas generaciones de luchadores y pues es el amor al deporte, a la profesión. Dice, por aquí nos comenta, solo contigo no más. No ha tenido problemas por la cuestión de los derechos de autor, que si no has tenido problemas por los derechos de autor, esto es, al hacer uso de las máscaras y fotografías de luchadores como el Santo, Blue Demon, etcétera, los que tienen su nombre registrado. Pues, no estoy vendiendo nada, no sé qué problema deba de tener. ¿Qué problema podría tener? No estoy vendiendo, no estoy lucrando. ¿Mande? Es divulgación. Es divulgación, al contrario, los estoy idolatrando completamente, claro. Inmortalizando más que nada, ¿no? Y más que nada, porque el luchador, ¿a quién se le debe? A la afición, ¿sí? Y la afición muchas veces no tiene ni la oportunidad de acercarse al luchador, siempre están a gran distancias de ellos. De aquí, afortunadamente, a 1 metro, 1,5 metros de distancia puedes disfrutar de una máscara de tu ídolo, una fotografía. Pero no es nada que esté yo vendiendo. Nos preguntan que si te has vestido de luchador para promocionar el museo. No es mala idea, ¿eh? ¿Ibas a preguntar algo, Juan Manuel? No, ¿nunca te han invitado a narrar, a comentar lucha libre en televisión o en un medio, a escribir sobre lucha libre? No, fíjate, no soy malo para eso. Incluso yo fui muy malo para hablar, era lo peor para mí, hablar en frente del público, en frente de la gente. Y pues, a raíz del museo no me quedó otra más que soltarme y de entrevista tras entrevista y todo eso. Y pues ya, aquí me tienes, pero ponerme a narrar la lucha, la verdad no. La verdad, zapatero a tus zapatos. El que sabe de lucha libre, que es el que sabe estar detrás viendo y hablando a través de todo esto y explicarlo y decirlo, mis respetos. Yo decir, ¿para qué voy a invadir algo que no es lo mío? Yo sí respeto cada quien. Oye, Mauricio, ¿qué tanto arraigo hay en Tijuana de la lucha libre? Mucho arraigo. Es una de las plazas más importantes de la República, Guadalajara, Monterrey, y no recuerdo qué otra plaza era de las más importantes. Como todo ahorita, cuando Tijuana vivió desafortunadamente ese ataque del narcotráfico, de tanta gente muerta por todos lados, que a determinada hora se ponía prácticamente como un toque de queda, casi la gente no salía, pues muchos restaurantes, bares, deportes, espectáculos se apagó, se cerraron. Entonces, con la llegada de los cholos, con la reactivación en aquel tiempo, cuando llegaron los cholos de Tijuana al fútbol, que empezó a reactivar la lucha libre, pues empezó otra vez la gente a volver, pero ya no fue igual, ¿eh? La verdad, ya antes teníamos lucha libre todos los viernes en el auditorio de Tijuana. A raíz de todo eso, una vez al mes, una vez 2 meses, esporádicamente, hasta que ya volvió a 2 veces al mes o cada 15 días. Pero sí afectó muchísimo, desafortunadamente, pero siempre hubo mucho arraigo. Juan Manuel. Bueno, es libre. Que no sé cuánto tiempo nos quede para dialogar aquí, conversar con Mauricio, pero sí me parecería importante, como para enriquecer también todo esto, la cultura de la lucha libre, mencionar que hay editoriales, y hay escritores, y hay proyectos editoriales que han trabajado sobre el tema y que creo que lo han hecho de manera bastante decorosa, y que quizás también podría ser en algún momento una aportación a este museo, tener esos libros como venta o como exhibición, digamos, porque parece ser de pronto que este tipo de espectáculos, deporte espectáculo, no merecieran la atención de la gente que le gusta leer, o que podría aprender a leer o agarrarle gusto a la lectura a través de su entretenimiento favorito. Entonces yo quisiera mencionar, si se me permite brevemente,
la labor, por ejemplo, de este editorial, miren, que se llama Oficio, que tiene toda una colección, no sé si se ven aquí, son más, sobre el tema de la lucha libre, son reportajes, crónicas, testimonios. Su editor, Arnulfo Vigil de Monterrey, que quizá lo conozca, Mauricio Limón, él es un entusiasta y también es un conocedor del tema. Y miren, tiene una hermosísima colección de libros donde podemos entender el proceso de la lucha libre, la historia de la lucha libre. Me parecería fundamental, pues que ahorita que se puede, es decir, que estamos hablando de esto, entender que el deporte no solamente es la televisión, sino que hay muchísimas personas, entre ellas Mauricio, o como Arnulfo Vigil y como tantos otros que tengo aquí, que están muy interesados en el tema y darle un sentido también que salga más allá de lo que de pronto parece que solo es televisión. Claro. ¿Me explico? Entonces, pues bueno, yo me atrevería a recomendar todos estos títulos de este editorial, se llama Oficio, que es de Monterrey, con Arnulfo Vigil, su editor y escritor, también poeta, y que tiene toda esta serie, son 10 libros sobre la historia de la lucha libre a distintos niveles. Creo que para Mauricio también sería como una especie de, pues no una especie, sería un aporte para enriquecer pues todo este conocimiento que por sí ya tiene. Hay más libros, miren, les mencionaba de Máscara contra Cabellera, y es prácticamente inconcebible. Pero lo que quiero llegar es que hay literatura, hay periodismo en torno al tema, porque de pronto pareciera como que esto que es pura tele, ¿no? Y era la arena y no. Hay mucha gente que ha registrado pura testimonios. mercancía cuando hay un montón de cosas que son también intangibles que ya están No, claro, plasmadas en mira, estos. por ejemplo, perdón, es que me estoy saliendo de cuadro, pero miren, por ejemplo, Rafael Aviña, un crítico de cine muy reconocido, y José Javier Navar, y Raúl Criollo, miren, tiene este librazo, no sé si alcance a ver el título Sí. aquí. Es del cine, ¿Lo ven? buenísimo, buenísimo. Editado por UNAM, es un libro precioso, hermoso, fundamental, creo yo, para entender mucho más de la lucha libre y no quedarnos con la idea de que es un mero show. Y este libro que seguramente todo el mundo conoce, sobre el santo. El de imágenes. ¿Conocen un poco más? ¿Lo conocen? Espero que sí, yo creo que sí. Lo publicó con Aculta y es toda la iconografía alrededor del santo. Pues, y bueno, y tengo muchos más acá, pero pues no los vamos a... Pero me parece que es muy importante conocer esto, saberlo y tenerlo en cuenta. Fíjate, qué bueno que tocaste este punto porque antes no había libros, había muy pocos libros y ahorita, como bien dices, difíciles de conseguir y el que lo quiera vender te pide las perlas de la Virgen No, por mira, ella. por ejemplo, tenemos eso, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha publicado muchos libros sobre periodismo deportivo. Mira, tiene del Santo, Que ese sí que lo es tengo. bellísimo además de edición. Y mira, Crónicas de la Lucha Libre, que por cierto viene Blue Demon en la portada. Pero eso es para que el aficionado también encuentre otras fuentes para enriquecer su pasión, su gusto por este deporte espectáculo tan arraigado en México, que me parece que sería, aparte del fútbol, por todas muchas cosas que podríamos discutir después, quizás el más popular de este país después del fútbol, incluso más allá de que el box. Pues para terminar lo de los libros, yo creo que los últimos 15 años, 10, 15 años, se han publicado muchísimos libros, pero muchísimo. No tienen ni idea la cantidad de libros que se han publicado de Miren, lucha libre. por ejemplo, es una belleza. Ese lo Se acabo de llama conseguir. Detrás de la Máscara, escrito y editado por Mario Paniagua, un escritor también mexicano de Ciudad de México, con su padre, que literalmente es un acto de amor, miren, a la lucha libre. Es un libro muy bello, con fotografías, muchas de ellas que no sé ni de dónde consiguieron, y donde está súper bien documentado. Son Incluso, otro tipo de especialistas, de gente enamorada de este deporte, y que creo que valdría mucho la pena tenerlos ahí como en cuenta. incluso Paneagua ya había sacado como en el 2006, creo, 2 libros anteriores, tomo 1 y tomo 2, y pura fotografía de luchadores de los años 50, 60,
increíbles. Claro. Increíble es eso. Y en cuanto a la afición, no sé, en la actualidad yo creo que todavía sigue siendo el segundo deporte popular en México, detrás del fútbol. Porque como bien como decía, el fútbol es el que sí jala masas, pero la lucha libre tiene muchísima afición, muchísima afición. Y si me permiten, en ese sentido, sí tiene un componente extra, un componente cultural extra que no sé si el fútbol lo tenga como tal. ¿Eh? No sé qué piensas, Juan Manuel, con eso. Pero un componente extra, perdón, ¿hacia dónde, perdón? Sí, o sea que social, cultural, ¿sí? Con todo este asunto de la máscara, la cabellera, la lucha misma, lo que significa el Sí. encuentro, o sea, es un poco más Bueno, allá. yo lo que te diría, o lo que no sé si Mauricio esté de acuerdo, es que la lucha libre, a pese a toda esta comercialización que tiene, a toda esta producción espectacular, millonaria, que hoy en día goza, por la televisión sobre todo, creo que el aficionado a la lucha libre, cuando va a la arena de lucha, aún tiene una cercanía con su ídolo, que ya con el fútbol no ocurre. El futbolista hoy en día es un producto casi como de una Xbox. ¿Me explico? Tú ahorita puedes estar enamorado de Messi, ¿no? Y decir, qué gran jugador, pero a Messi no lo vas a ver más que en la tele. Y en el caso de la lucha libre en México, que es un producto muy nacional, muy mexicano, muy idiosincrático, si tú te vas a la Arena México, tú todavía puedes ver ese personaje que te hace vibrar cerca de ti y tienes una identificación con él incluso por su manera de actuar. Y esto el fútbol ya se perdió hace muchos años. Por eso mismo en el fútbol mexicano ya se acabó la época de los ídolos. ¿Me explico? Ya son figuras mediáticas súper comercializadas y ajenas a la afición. Y en la lucha libre creo que aún queda este contacto emocional y muchas veces presencial, físico, con estos ídolos que además, pues literalmente, pues se parten la madre para que los demás se diviertan. Algo que no podemos decir los futbolistas. Yo soy súper futbolero, pero si tú comparas los logros de la Selección Nacional de Fútbol, por ejemplo, o del nivel del fútbol mexicano con respecto al espectáculo que tú ves en la lucha libre, pues ya no hay ni comparación. La lucha libre creo que le da muchas más alegrías y satisfacciones al aficionado, al fanático, que los que le da al fútbol, pues al fanático y al aficionado. Sí, es que ahí vamos a la sencillez del luchador también, a lo que es muy importante. ¿Cuántos luchadores terminan la lucha y se bajan y se toman la foto con el aficionado? Bueno, Claro. dependiendo de la arena donde se lo permitan. En la Arena México no se puede, pero aquí en Tijuana, en lo que se baja, va y una foto y va y se pone para la fotografía 2, 3, 4 personas y vámonos porque ya vienen otros luchadores. Pero al final de la función, tienen que cruzar por el auditorio, por el pasillo, por el ring, y ahí está la gente con su libreta lista para el autógrafo y Fíjese para la cámara. Entonces, yo aquí en la Arena México hace ya bastantes años, tenía unos 15, en alguna lucha que llevé a mis sobrinas, iba con mis hermanas, etcétera, y este luchador, híjole, se me está olvidando el nombre, era un enmascarado muy famoso en ese tiempo, se tomó la delicadeza, terminando la lucha, se formó la gente con sus máscaras, muchos de ellos, y este señor se las firmó. O sea, no se fue luego, nada, no le hizo el feo a nadie. Que creo que esto es ahorita algo muy complicado que tú veas ya en otros deportes. sí. O sea, la lucha libre finalmente, el box, ni se diga, ¿no? Tú pídele un autógrafo a Julio César Chávez o al Canelo Álvarez y pues tendrías que pagar a lo mejor, ¿no? Y aquí en la lucha libre todavía hay esta cercanía, esta espontaneidad, incluso diría yo en algunos casos, que le permiten al aficionado sentirse parte de la historia de su ídolo. Así es. Pues, señores, ha sido un placer platicar con ¿Cómo? ustedes. Ya fue la tercera caída. Ya fue la tercera caída. Ganaste, Y Mauricio. mira, ya perdió la máscara Servín. No, pues tú me revelaste mi identidad. Bueno, sí. Maldita sea. Maldita sea. Está bien. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, por esta charla.
Bueno, aquí hay un último comentario. Dice Iván Navarro, ¿cómo ha evolucionado la relación de antagonismo técnicos contra rudos a lo Ah, largo muy del buena tiempo en la pregunta. lucha libre mexicana? Se ha perdido, se ha perdido mucho eso. Ujú. Esa es una, pues, son de las raíces de la lucha libre, lo que era siempre lo que hemos dicho, la lucha del bien contra el mal. Eh, ya ahora ya prácticamente ya no hay el rudo y el técnico, ya el rudo ya pasa de técnico que pide el aplauso y se ha perdido demasiado. Eso es algo que hay que volver a retomar como era antes. Y estamos a tiempo de hacerlo antes de que pues, se acabe esto. La lucha libre nunca va a acabar, pero sí es muy importante volver a las raíces y mostrar lo que es la rudeza y cómo es. O sea, Claro, estoy de acuerdo. Bien. Volver a las bases, ¿no? volver a las bases, exactamente. Digo, dicen que ha evolucionado. Por ejemplo, o sea, a ver, Servín, el fútbol ha evolucionado, Sí, es el mismo, muchísimo en cuanto a la técnica, la rapidez, etcétera. pero hasta ahí. ¿Sí? Acá en la La lucha libre, técnica es muy importante. la técnica, entonces aquí la El lucha fútbol se libre juega muy rápido ha hoy en día. evolucionado, pero ha evolucionado para mal. O sea, son demasiados brincos, demasiados vuelos que desafortunadamente el luchador se golpea y no dice que se golpeó, qué tan fuerte fue su golpe para seguir luchando. ¿Sí? Y ahí están las consecuencias. El muchacho que falleció hace Claro. poco. Sí, él debe haber tenido un golpe en la cabeza y llegó un momento en que le pasó eso y falleció arriba del ring. Entonces, hay que mantener las bases, como siempre, como el fútbol mantiene sus bases, más rápido, de Claro. dos, tres toques y llegó a la portería, pero no hay que abusar de más. Y aquí se está abusando. Es muy interesante esto que estás diciendo sobre la lucha libre, porque yo sin ser experto ni mucho menos, me doy cuenta que hay algo que la lucha libre ha perdido, que es la técnica de lucha libre. Y la ¿Me explicó? credibilidad. Exacto, o sea, ya no es a ras de suelo nada, todo es acrobacia. Y esa acrobacia cada vez es más temeraria y las consecuencias se están viendo ya ahora, que cada vez hay lesiones más fuertes, ya hay muertes y que estás alimentando una necesidad del público de cada vez ver cosas más temerarias que van a producir o van a provocar cada vez más lesiones graves o muertes. Porque Así hay es. Pero que vende más alimentar un también, ¿no? show, claro. No, no ¿No vende vende más? más. Fíjate que es lo que todo el mundo cree, pero te das cuenta de las arenas que no se llena igual como se llenaba antes. Ujú. ¿Sí? Te das cuenta. Es más, llegó un momento hace algunos años en que si metías un luchadores de antaño o con las bases a luchar a ras de lona y la gente los abuchaban. ¿Sí? Y nomás seguían la siguiente lucha y luego a tirar madrazos, sillazos y todas esas cosas y se volvía loca. Hoy, ya los últimos años, últimos 2 años, se puedo decir para acá, ya la gente empieza a aplaudir y a gritar, esto es lucha, cuando ven a luchadores mostrando Claro, lo que son las llaves y las bases de la lucha libre. Lo que se abuchaba hace unos años atrás, hoy ya se está aplaudiendo y se está reconociendo lo que realmente es la lucha libre. Ok. Pues ahora sí, nos vamos y nos quedamos con, hicimos la pregunta a Claudia Alcántara, porque ya no supimos, esa pregunta de, ¿existe un componente erótico de los luchadores en la cultura popular? Nunca supimos cuál era ese componente al que se es que sí lo refería. hay, pero tendríamos que ver Pues sí, o sea, bajo ¿cuál qué. es al que se refiere? Y bueno, pues ya no tuvimos respuesta. Entonces, pues nos vamos, muchísimas Pero en gracias. corto, pues los luchadores también mamilas, ¿no? Siempre será. O a lo mejor no quiso decir que si en el museo tenía un calzón de Latin Lover, le dio pena. Pues sí, bueno, exactamente, El Mata Villalobos. exacto, por ahí algo guardado. Pues nos vamos, recordándoles que no hay peor lucha que lucha villa. Entonces, Y peor pues, lucha que la que no se y hace. La que también, no sé. pues, muchísimas gracias por ver Foro 101.
Muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Como siempre, los martes de museo. En esta ocasión fue el Museo de la Lucha Libre Mexicana, el MULME, que está en la ciudad de Tijuana. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con un proyecto que tiene que ver con cultura. Los jueves son dedicados a proyectos culturales. Y vamos con una orfebre con Mica González Orfebre este próximo jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.